Muy buenas tardes, estimados hermanos de Casa Misericordia y Restauración. Espero que Dios los siga bendiciendo grandemente en esta tarde y los tenga llenos de paz, de amor y de gozo. Dice el primer libro en Génesis, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Recordando que al principio dice la palabra, la tierra estaba desordenada y vacía y llena de tinieblas. Pero cuando el Espíritu de Dios se mueve, hay vida, hay libertad y hay luz. Amén. Este tema de hoy lleva como nombre, necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Gracias a Dios que esta congregación tiene el llamado especial y está consagrada al Espíritu Santo de Dios. Así que cuando una persona entra por esa puerta va a sentir la presencia del Espíritu Santo porque siempre va a estar aquí. Amén. Dice Juan 16, del 7 al 15. Dice así, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque cuantos no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por sí propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. Dice el Señor Jesús, y como recomendación, dice, me es necesario que yo me vaya. Me es necesario porque va a venir el poder del Espíritu Santo. Por eso nos conviene realmente, o nos convenía en su momento, que Jesús muriera y se fuera, para que el Espíritu Santo viniera sobre cada uno de nosotros. Ese poder que necesitamos todos para llevar paz y amor al cautivo, porque es el Espíritu Santo el que actúa, es el Espíritu Santo el que revela lo que es de Dios, lo que es de Jesús. Claramente Jesús nos dice, les conviene que yo me vaya, porque viene el Espíritu Santo que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, dice. Y Él va a decir todo lo mío y todo lo del Padre, porque sabemos que ellos tienen una comunión perfecta. Y el Espíritu Santo es el que nos va a guiar, es el que nos va a ayudar en todo. Amén. Vamos al libro de Lucas, Lucas 4:18. Amén. Lucas 4:18 al 19.
Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué dice el mensaje? Que el Espíritu de Dios llegó a Jesús a los 30 años. Antes no vemos milagros, era una persona común y corriente, posiblemente obediente a su madre y a su padre y haciendo el trabajo que le enseñó su padre. Pero a los 30 años, dice, vino sobre mí el Espíritu Santo. De ahí en adelante empieza el ministerio de Jesús. Porque el Espíritu Santo es el que tiene todo el poder. Dice, voy a libertar a aquellos que están oprimidos, los que están cautivos en el pecado. Les voy a llevar la palabra nueva, refrescante. Voy a dar vista a los ciegos. Y ahí es donde Jesús empieza su ministerio. Y empieza a sanar a todas aquellas personas que tienen fe en Él. Amén. Vamos a ver otro ejemplo en Hechos 10:38. Ahí más adelantito, después de San Juan. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dice, estaban llenos. Jesús estaba lleno del poder del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo era necesario que estuviera con Jesús, así como está ahora en nuestra congregación, así como está en estos momentos con nuestro pastor y nuestra pastora. Y ellos, y usted y yo, podemos hacer milagros, pero no somos nosotros. Ese es el Espíritu Santo. Si estamos llenos de su poder y de su gloria, que veremos cómo los milagros se van a dar en el nombre poderoso de Jesús. Y vamos a ir al del mismo libro de los Hechos, pero más atrás, 1:8. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Dice, recibiréis poder. Antes, si recordamos, los apóstoles casi que no podían hacer nada, era muy poco, pero dice, recibiréis poder. Por eso dice el Señor Jesús, es necesario que yo me vaya, para que venga el Espíritu Santo, que es el que tiene todo el poder, para que las personas puedan hacer los milagros. Amén. Vamos al libro de Hechos, igual, pero en capítulo 2, del 1 al 5, dice así: moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho esto, este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oían hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mira, ¿no son estos galileos? Todos estos que hablan, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas y en la que hemos nacido? Ahí habían pardos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en
y en el Ponto y en Asia. Dice que llegó el Espíritu Santo sobre ese lugar cuando estaban todos los apóstoles reunidos, y el Espíritu Santo les dio ese poder para que las demás personas que estaban allí los escucharan hablar en sus propias lenguas, porque había mucha gente de diferentes lugares que hablaban diferente, totalmente diferente, pero todos los escuchaban hablar en lenguas. ¿Quién fue el que dio el poder? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifestó, llegó y cayó de una manera increíble a ese lugar, y ellos agarraron o tuvieron el poder para que todos los escucharan en sus propias lenguas. Amén. Y en Hechos 3:6 al 10 dice así. Vamos a ver aquí algo maravilloso que hizo Pedro. Dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo le doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué tenía Pedro? Ya Pedro había recibido el poder del Espíritu Santo. Dice: en lo que yo tengo, no tengo oro ni plata, pero tenía el poder del Espíritu Santo. Levántate y anda. Todos conocemos esa historia donde este señor que pedía ahí limosna se levantó y saltaba de gozo, alegre, contento porque podía caminar. Había recibido sanación, donde estuvo ahí años y años pidiendo limosna. ¿Quién fue el que lo levantó? El Espíritu Santo que moraba, que vivía, que habitaba en Pedro. Amén. Y ya entonces en todos los apóstoles el Espíritu Santo estaba en cada uno de ellos. Amén. Y en Hechos 7:55, ahí más adelante, dice así: otro siervo de Dios que estaba lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Quién era? Esteban. Dice: pero Esteban lleno del Espíritu Santo, no estaba a medias, dice, estaba lleno del Espíritu Santo, pues puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Qué dice? Esteban mirando el cielo. Se abrieron los cielos y él pudo ver al Padre y al Hijo. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, pueden darse esas visiones, esos milagros de poder ver al Padre y al Hijo. Esteban estaba totalmente lleno del Espíritu Santo. A él no le importaba lo que iba a pasar después. Sabemos que en la historia dice: lo apedraron hasta morir. Pero él estaba lleno de gozo porque tenía el Espíritu Santo. Y otros, como muchas personas, prefieren taparse los oídos para no oír lo que Esteban decía. Dicen por ahí que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Estos se taparon los oídos y después comenzaron a apedrear a Esteban. Amén. La iglesia necesita urgentemente el poder del Espíritu Santo para obrar milagros en las vidas de las personas, de aquellos que no lo conocen, de aquellos que quieren abrir el corazón, de aquellos que no quieren tapar sus oídos, sino que los abren. Entonces el milagro lo van a ver. El milagro va a llegar a la vida de esas personas. Amén. Vamos a ver en Hechos, siguiendo más adelante, pero Hechos 8:38 al 39. Aquí vamos a ver a Felipe,
donde el Espíritu Santo también actúa en él, porque Felipe también estaba lleno del Espíritu Santo. Dice así, y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Ve lo increíble que puede ser el Espíritu Santo. Podemos estar predicando aquí y terminamos y el Espíritu Santo nos puede arrebatar a otro lugar, como lo hizo con Felipe. Y dice que el eunuco no lo volvió a ver más, pero el eunuco siguió su camino gozoso. Eso es una virtud del fruto del Espíritu Santo. Estaba feliz el eunuco porque había sido bautizado con el poder también del Espíritu Santo y siguió su camino alegre y gozoso. Vamos a ver otro ejemplo en Hechos 9, 17 al 20. Dice así, aquí vamos a ver lo que pasó con Pablo, cuando Pablo iba persiguiendo a la iglesia. ¿Qué pasó ahí? Pero vamos a hacer un poquito más adelante, en el 17 dice, fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibierais la vista y seas lleno, dice, lleno del Espíritu Santo. Dice, eso en casi todas las citas dice lleno del Espíritu Santo. No puede estar la persona medio lleno, sino lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Amén. ¿Qué dice? Inmediatamente que Ananías era una persona que estaba también lleno del Espíritu Santo y al poner las manos en Pablo fue lleno del Espíritu Santo y hubo una transformación en Pablo, un cambio total. Si vemos más adelante dice que Pablo comenzó a predicar, empezó su vida. Dice que cuando las manos de Ananías fueron puestas sobre él y recibió el Espíritu Santo, dice que de sus ojos cayeron como escamas. Hay personas que están ciegas espiritualmente. Necesitan el poder del Espíritu Santo para ser liberados como Pablo, para después recibir ese poder para evangelizar, para ir a llevar la palabra de Dios a todo lugar, especialmente en la casa de cada uno. Amén. Por eso dice Jesús, me es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo, el que va a traer la verdad y el poder a cada uno de ustedes. Amén. Vamos a ver otro ejemplo en Hechos 10, 43, ahí seguidito. Dice así, al 45. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Si vemos más adelante, Pedro recibió una visión del Espíritu Santo. Le dijo, no es necesario que vaya a la casa de Cornelio. Ahí estaba en la casa de Cornelio. Cornelio era una buena persona, aunque era un centurión romano, pero era una buena persona. Pero no tenía Cornelio el Espíritu Santo. Era una persona bondadosa y era necesario que recibiera el poder del Espíritu Santo. Y dice la palabra que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Apenas una persona está lleno del Espíritu Santo, a la hora de hablar, a la hora de abrir su boca, los demás van a recibir
el poder del Espíritu Santo. Vemos que Pedro empezó a hablar y dice la palabra que el Espíritu Santo cayó sobre esa multitud. Y se sorprendieron, estaban atónitos, estaban asustados y decían, ¿cómo va a ser posible que a los gentiles también llegue el Espíritu Santo? Ellos creían, el mismo Pedro lo creía así, era solo para ellos, solo para la gente de Israel. Pero ahí se dio cuenta que el Espíritu Santo era para todos. El Espíritu Santo se derramó sobre cada persona que estaba allí. Dice la palabra, cayó. Por eso decía Jesús, me es necesario que yo me vaya, porque vendrá el Consolador, el Espíritu de la verdad, el Espíritu que va a decir todo lo mío y todo lo del Padre, porque en ellos hay una comunión perfecta. Amén. Vamos a ir siguiendo Hechos en 13:52. Hechos 13:52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del poder del Espíritu Santo. O sea, ningún discípulo quedó vacío. Todos estaban llenos y todos estaban gozosos. Ya a ellos ya no les importaba qué podía pasar con sus vidas. Vemos que ellos duraron varios tiempos después de que Jesús murió, escondidos por temor. Pero cuando el Espíritu Santo se derramó sobre ellos, ya no importó. Porque el Espíritu Santo es el que le da valor a la gente. La cobardía de ellos se fue completamente. Y más bien estaban gozosos porque querían predicar a todo el pueblo, a todo el mundo, el poder del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ir a Números, libro de Números. Números 11:25. Dice así, entonces el Señor descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso sobre los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamado el uno Eldad y el otro Medac, sobre los cuales también reposó el espíritu, y estaban entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Dice, Dios llegó a ese lugar en una nube y derramó su Espíritu Santo que estaba en él, dice. Y sobre esos 70 ancianos, todos recibieron el poder del Espíritu Santo. Pero hoy dice que habían quedado 2 fuera del campamento y también llegó el Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando una persona está totalmente lleno del Espíritu Santo? Que puede estar enseñando aquí y mucha gente puede pasar por la calle y puede recibir poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se mueve de muchas maneras, de muchas formas. Y pueden sentir la presencia aún sin haber entrado a este lugar. Porque el Espíritu Santo es el que da libertad. El Espíritu Santo es el que está en aquella persona que lo ha querido recibir. Amén. Vamos a ir al libro de Gálatas. Gálatas después de Hechos. Primero está Romanos, pues sigue Gálatas. Gálatas 5:22. Amén. Dice así,
Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Algunas personas dicen los frutos del Espíritu Santo. No, es un solo fruto, pero con muchas o 9 cualidades. Porque una persona no puede decir, tengo gozo, pero no tiene paz. Quiere decir que esa persona no está lleno del Espíritu Santo. Para estar lleno del Espíritu Santo tiene que tener esas 9 cualidades, que es el fruto del Espíritu Santo. Tiene que tener amor por todos, estar siempre gozoso, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas estas cualidades tiene que tener una persona que está lleno del Espíritu Santo. Si alguna de estos nos falta, quiere decir que nos falta estar lleno del Espíritu Santo. No estamos del todo llenos del poder del Espíritu Santo. Cuando estemos llenos del poder del Espíritu Santo, tiene que manifestarse en nosotros estas cualidades, estas nueve cualidades que es del Espíritu Santo. El amor propiamente, que es el que cubre todo. El amor encierra todas las 9. Pero tenemos que manifestarlas nosotros. Amén. Por eso Jesús decía, me es necesario que yo me vaya, porque vendrá a ustedes el Espíritu Santo, el libertador, el que nos va a decir qué es bueno y qué es malo. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero tal vez estamos haciendo algo que indebido y algo nos dice eso está mal. Es el Espíritu Santo que habita en nosotros, que habita en cada uno de nosotros, que nos dice eso está mal. Y usted se siente como, ¿qué estoy haciendo? Y empieza uno a cambiar, a hacer las cosas mejores, porque el Espíritu Santo lo sabe todo. El Espíritu Santo quiere habitar en nosotros, pero Él quiere habitar total. No podemos dejar un pequeño espacio para otras cosas. Necesitamos estar llenos de gozo, llenos de poder del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, cuando está en una congregación, todo está bien. Pero no sé si algunos han notado que hay ministerios que no crecen, hay líderes que no crecen, y es que el poder del Espíritu Santo no está totalmente en ellos. Falta llenura al Espíritu Santo. Tal vez tengan unas cualidades del fruto del Espíritu Santo, pero a veces no tienen paciencia. Tienen todo, pero les falta la paciencia. A veces tienen lo demás, pero no tienen paz. O muchas veces tienen los otros 8, pero no tienen amor por la gente. O sucede que tienen un montón de cosas, pero les falta la fe. Y eso se da muchas veces en muchos ministerios, en muchas congregaciones. Hay muchas congregaciones que solo tienen al Padre y creen que con eso les basta. Y otros tienen al Padre y al Hijo, pero no le dan importancia al Espíritu Santo. Y Jesús decía, me es necesario que yo me vaya, para que venga el poder del Espíritu Santo. Por eso una congregación, una iglesia, todas las personas tenemos que estar llenos de los 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que todas las cosas se den como Dios quiere. Amén. Dios, en su infinito amor, mandó a su Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga salvación. Y Jesús decía,
Así que llegó sus últimos días, me es necesario que yo me vaya. Porque va a venir el Consolador. Los apóstoles no entendían hasta que llegó ese momento cuando todos estaban ahí reunidos, unánimes, no faltaba ninguno, y todos recibieron el poder del Espíritu Santo. Y de ahí empezó el ministerio de ellos a crecer, como pasó en Pablo, como pasó en mismo Jesús, como pasó en muchas personas que hemos visto sus historias, hemos leído sus historias, y cuando el Espíritu Santo se derrama a ese lugar, todo cambia. Cuando Pedro visitó la casa de Cornelio, dice que cayó el Espíritu Santo sobre toda la gente que estaba ahí. Y era sorprendente, porque yo he estado en otros lugares, cuando se habla sobre el Espíritu Santo, cómo las personas, unos cantan, otros danzan, otros hablan en lenguas, otros interpretan las lenguas. Bueno, es algo increíble el gozo, la alegría que hay en ese lugar, cuando el Espíritu Santo es derramado en ese lugar. Amén. Vamos a ir a Romanos 8:8, Romanos 8:14. Dice así, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Debemos ser obedientes y ser guiados por el poder del Espíritu Santo. Y dice la palabra, estos serán hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido obedientes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay lugares o hay personas, lamentablemente, que pareciera que tienen un espíritu de cangrejo, van para atrás, llegan a un nivel y después retroceden y después están en nada. Han despreciado el poder del Espíritu Santo. Han despreciado aquel que dice en Génesis 1:2 que cuando se movía el Espíritu Santo, vino la luz, vino la libertad, la tierra estaba desordenada. Cuando el Espíritu Santo se mueve en una persona, en una congregación, hay libertad. Cuando el Espíritu Santo llega a un lugar, no hay persona que no quede sana, porque es Él el que tiene todo el poder. Amén. Es el Espíritu Santo el que nos dirige, es el que nos dice la verdad, lo que el Padre y lo que el Hijo quiere, porque en Él hay una comunión perfecta. Me es necesario, decía Jesús, que yo me vaya. Por eso, si nosotros en estos momentos hemos estado fallando y no le hemos dado importancia al Espíritu Santo, de ahora en adelante tenemos que empezar a ser guiados por el Espíritu Santo. Y va a haber cambios increíbles en nuestra vida, porque Él es el que nos da la sabiduría, el que Él da todo el conocimiento, es el Espíritu de Dios, el que dice la verdad. Y la verdad nos hará libres. Amén. Cuando en una congregación está el Espíritu Santo, las enfermedades se van, el dolor se va, las quejas se van, el desánimo se va, el odio se va, el rencor se va, la violencia se va, el temor se va, la pobreza se va, la angustia se va y solo hay gozo, alegría, amor, fe, bondad en esa congregación. Cuando el Espíritu Santo está en un lugar, hay libertad, hay luz, no hay tinieblas. La especialidad del Espíritu Santo es dar luz a aquellos que estamos o hemos estado ciegos y no hemos visto
la luz de Cristo. Él es el que nos abre el entendimiento. Amén. Quiero que ahí, cerrando tus ojos, quiero que hagan esta oración conmigo ya para finalizar. Dígamele al Señor, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Perdón, Señor, porque no he sido obediente. He dejado de lado el poder del Espíritu Santo. Y quiero ahora que tú, Espíritu Santo, mores en mi vida. Y no a la mitad, ni a media, sino totalmente lleno. Como decía David en el Salmo 23, que mi copa está rebosante. Rebosando del poder del Espíritu Santo. Para poder traer libertad. Para poder traer la verdad. Para que los ciegos puedan ver. Para que los sordos puedan oír, para que los que están con una invalidez puedan caminar en libertad y ser sanos. Para aquella persona que en estos momentos tiene una enfermedad, quede sano con el poder del Espíritu Santo, que nos use grandemente, en el nombre poderoso de Jesús. Si alguna persona por primera vez ha escuchado o está escuchando este mensaje en estos momentos, quiero que cierre tus ojos ahí y diga: Señor Jesús, reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado, reconozco que he fallado en todo, pero reconozco que tú eres el que llevaste todas mis culpas y mis pecados en esa cruz. Y me arrepiento de todos los pecados, Señor, y te recibo como mi único Salvador personal. Y quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida, y me llenes y me selles con tu Santo Espíritu. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro en cada uno de ustedes y les conceda todas sus peticiones de su corazón. Que el Señor vuelva su rostro a ustedes y los llene de paz. Amén.